Lo que ha sucedido hoy en Telecinco con Isabel Pantoja es verdaderamente impactante y va a dejar a muchas personas sin palabras. Hace apenas unos minutos, se han emitido comentarios y afirmaciones que afectan directamente a su imagen debido a Anabel Pantoja, y cuando veáis las imágenes os costará creer lo que se ha dicho y la manera en que se ha tratado este asunto. No se trata únicamente de que quiera que veáis el vídeo hasta el final, aunque por supuesto que sí, porque es importante que esta información llegue al mayor número de personas posible, sino porque lo que se ha expuesto hoy en televisión ha alcanzado un nivel de bajeza y falta de ética difícil de imaginar. Me parece inconcebible cómo se ha permitido que se difunda este tipo de información con una falta total de profesionalismo y humanidad. Es sorprendente la manera en la que ciertos programas abordan los temas sin ningún tipo de sensibilidad y con una intención clara de generar polémica a costa de las personas involucradas. En mi opinión, lo que se ha dicho hoy sobre Isabel Pantoja y su relación con Anabel y su hija roza lo deleznable, y quiero que veáis con vuestros propios ojos cómo los medios han decidido abordar este tema, para que saquéis vuestras propias conclusiones sobre lo que realmente está ocurriendo. Hoy, 14 de febrero de 2025, es un día que muchos van a recordar por lo que ha sucedido en los medios de comunicación. Es fundamental que tengamos presente lo que ocurrió con Alma, la hija de Anabel Pantoja y David, que estuvo en una situación crítica, hospitalizada en la UCI y al borde de un desenlace trágico debido a las lesiones que presentaba. Este es un hecho gravísimo que no puede pasarse por alto y que ha generado una gran conmoción en el ámbito público, no solo por la gravedad de lo sucedido, sino también por las repercusiones que ha tenido en la imagen de su familia. Sin embargo, lo que ha hecho Telecinco hoy con Isabel Pantoja va más allá de cualquier límite razonable. No importa si alguien siente simpatía o rechazo hacia ella, lo que se ha dicho y cómo se ha abordado el tema en televisión no tiene justificación alguna. Lo que ha ocurrido hoy es una demostración más de hasta dónde pueden llegar ciertos programas para atraer audiencia sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas. Cuando veáis las imágenes, os aseguro que os costará procesar la manera en que han tratado a Isabel Pantoja, y lo más grave de todo es que esto no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia creciente en ciertos espacios mediáticos que han optado por la explotación del morbo y la polémica como estrategia principal. Antes de mostraros las imágenes y los detalles de lo que se ha dicho, quiero compartir con vosotros la opinión de una abogada que nos va a explicar si realmente la demanda masiva que Anabel Pantoja y David han presentado contra varios medios y comunicadores tiene posibilidades de prosperar. Según la abogada, este caso presenta múltiples aristas legales y es mucho más complejo de lo que algunos medios han querido hacer ver. La defensa de Anabel y su esposo ha emitido un comunicado oficial en el que desmienten rotundamente cualquier implicación en un caso de maltrato infantil y anuncian su intención de emprender acciones legales contra todas aquellas personas que han hecho acusaciones en su contra. Ahora bien, aquí surge la gran pregunta: ¿realmente tiene posibilidades esta demanda de avanzar en los tribunales? Porque una cosa es interponer una denuncia y otra muy diferente es que ésta tenga un fundamento sólido que permita que prospere. En este sentido, muchos expertos en derecho han señalado que en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación, a menudo se presentan demandas no porque se espere ganar el caso, sino simplemente para generar titulares favorables o para intentar frenar la oleada de críticas. Y no lo digo solamente por Anabel, esto es algo que ocurre con mucha frecuencia en el ámbito mediático, donde la imagen pública es un activo valioso y donde cualquier medida que pueda ayudar a frenar un escándalo es considerada válida. Lo que nos trae aquí es un asunto mucho más grave. Lo que se ha dicho hoy en televisión sobre Isabel Pantoja, el supuesto abandono de su nieta Alma, la relación con Anabel y las circunstancias que han rodeado toda esta situación han sido abordados de una manera que, en mi opinión, no se puede calificar de otra forma que no sea pura y simple maldad. No sé si esto se ha hecho con una intención concreta, si forma parte de una estrategia mediática para generar polémica y audiencia, o si simplemente responde a una falta de ética y profesionalismo, pero lo que sí tengo claro es que esto ha sobrepasado todos los límites. En televisión se han lanzado acusaciones gravísimas, y aunque aún no se sabe con certeza qué tipo de cargos pueden enfrentar Anabel y David, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado que hay una investigación en marcha y que este asunto es real. El problema es que muchas personas no comprenden la diferencia entre una investigación y una acusación formal, y este tipo de titulares sensacionalistas generan un daño irreparable en la reputación de quienes se ven envueltos en estos escándalos. Es muy fácil lanzar afirmaciones sin pruebas y luego escudarse en la libertad de expresión para justificarlo, pero lo que ha sucedido hoy demuestra hasta qué punto algunos medios están dispuestos a llegar para captar la atención del público. Aquí es donde se encuentra el verdadero dilema, y es algo que realmente debemos reflexionar profundamente. ¿Estamos ante una estrategia orquestada por los medios de comunicación para alimentar el morbo y atraer a una audiencia constantemente ávida de escándalos, o existe algo mucho más oscuro detrás de todo esto? Porque lo que ha sucedido hoy no es, en absoluto, un hecho aislado ni una simple coincidencia, sino que forma parte de una tendencia mucho más amplia y peligrosa que está tomando fuerza en los últimos años.
Algunos programas de televisión han decidido construir sus narrativas de manera que, en muchos casos, distorsionan la realidad de tal forma que terminan creando una imagen completamente errónea sobre los involucrados. De esta forma, los medios de comunicación, que inicialmente se consideraban responsables de informar al público, han pasado a ser simples generadores de contenido sensacionalista, dispuestos a manipular cualquier aspecto de la realidad con tal de generar más audiencia, aunque esto implique distorsionar los hechos de manera flagrante. Lo más preocupante de todo esto no es solo lo que sucede con las personas que están directamente involucradas en estos escándalos mediáticos, sino el impacto mucho más profundo que esto tiene en la sociedad en general. Este tipo de contenidos no solo afectan la reputación y el bienestar de los implicados, sino que también tienen el poder de moldear la percepción pública sobre temas muy delicados. Los medios, en su afán de maximizar la audiencia y aumentar los índices de sintonía, juegan con las emociones de los televidentes, alimentando la curiosidad morbosa, y en muchas ocasiones ni siquiera se detienen a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Porque cuando se habla de figuras públicas como Isabel Pantoja, Anabel Pantoja o Alma, lo que se dice en los medios puede llegar a tener repercusiones mucho más allá de lo que se ve en pantalla. Estas personas no son solo personajes televisivos, son seres humanos que, como cualquier otra persona, tienen emociones, relaciones familiares y la posibilidad de ser afectados por los ataques mediáticos. Y este tipo de dinámicas, basadas en el sensacionalismo, están lejos de ser inofensivas, ya que crean un clima de desinformación y manipulación que no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino también a la audiencia que consume este contenido. Lo que hoy se ha dicho sobre Isabel Pantoja, la manera en que se ha abordado su relación con Anabel y Alma, las acusaciones que se han lanzado y las implicaciones que todo esto puede tener en la imagen pública de todos los involucrados, nos deja mucho que pensar. Porque, aunque es cierto que las figuras públicas están expuestas a una mayor crítica, también es verdad que eso no les da el derecho a los medios de comunicación a tomar licencias tan grandes para manipular la información y presentar hechos de manera sesgada, sin importar el daño que esto pueda causar. Lo que hemos visto hoy no es simplemente una cobertura de un tema polémico, sino una estrategia que busca generar un escándalo en torno a un asunto profundamente personal y doloroso. Y esa estrategia tiene un fin claro: atraer a la audiencia, sin importar las consecuencias que esto tenga para las personas que están siendo expuestas. Este tipo de actitudes y dinámicas en los medios de comunicación no son nuevas, pero lo que se ha hecho hoy debe servirnos como una llamada de atención sobre el nivel de deshumanización al que hemos llegado. Porque, al final del día, todo esto se reduce a algo tan simple como que los medios, en muchos casos, parecen ser más conscientes de que lo que más vende es el sufrimiento ajeno, y no la verdad. Es alarmante cómo, en situaciones como esta, los medios de comunicación pueden crear narrativas que se alejan por completo de la realidad. Y no solo se trata de cómo se presentan los hechos, sino también de cómo se omiten detalles importantes que podrían dar una visión mucho más completa y equilibrada de la situación. Las personas involucradas en estos escándalos tienen derecho a defender su honor y su integridad, y si bien es cierto que la televisión tiene la responsabilidad de informar, también lo es que tiene la obligación de hacerlo de manera ética, respetuosa y responsable. Sin embargo, en la actualidad, el sensacionalismo parece haberse convertido en la norma, y lo que se busca es más bien crear historias impactantes, sin preocuparse demasiado por el daño real que estas historias pueden causar en la vida de los implicados. La preocupación por las víctimas del sensacionalismo mediático parece ser cada vez menor, y más se priorizan los titulares llamativos que los hechos reales. Y ese es el verdadero peligro al que nos enfrentamos como sociedad. Pero, además de la responsabilidad de los medios de comunicación, también está el papel de la audiencia. Porque aunque los medios pueden ser los grandes culpables de este tipo de prácticas, no podemos obviar que el público, en última instancia, tiene el poder de cambiar las dinámicas mediáticas con su comportamiento. Si los programas que alimentan este tipo de morbo siguen teniendo éxito en términos de audiencia, es porque hay una parte importante de la población que consume este tipo de contenidos y valida este tipo de enfoques. De alguna manera, los medios responden a la demanda del público, y si esta demanda está orientada hacia la búsqueda de escándalos y controversias, es lógico que los medios sigan ofreciendo este tipo de contenido. Pero aquí surge otra pregunta que debemos hacernos: ¿hasta qué punto la sociedad está dispuesta a seguir alimentando esta dinámica? Si de verdad queremos que los medios dejen de jugar con las emociones y la reputación de las personas, debemos, como audiencia, exigir más responsabilidad en el contenido que consumimos. El cambio no solo depende de lo que los medios decidan ofrecer, sino también de lo que nosotros, como consumidores, decidamos apoyar. Otro punto fundamental en todo esto es la cuestión legal. Y es que, cuando se lanzan acusaciones tan graves como las que se han emitido hoy, el impacto va mucho más allá de la simple polémica mediática.
Es cierto que Anabel Pantoja y David, al haber sido objeto de tales acusaciones, tienen todo el derecho de defender su honor y su reputación, y han optado por interponer una demanda contra aquellos que han emitido estos juicios sin tener pruebas claras. Sin embargo, el simple hecho de interponer una demanda no garantiza que la justicia vaya a darles la razón. En el ámbito legal, es difícil probar que una difamación ha causado un daño real y tangible, y mucho menos que se pueda obtener una compensación económica que logre subsanar el daño hecho. Lo que sí es cierto es que esta demanda no solo busca una reparación económica, sino que también tiene una intención de visibilizar el problema que han generado los medios al difundir información no verificada. Pero, a pesar de las intenciones que puedan tener detrás de la demanda, las probabilidades de que realmente prospere son inciertas, ya que, como hemos visto en otros casos, muchas demandas de este tipo terminan por quedar en nada, mientras que el daño inicial sigue presente. Comunidad, os dejo toda la información disponible en pantalla para que podáis formar vuestra propia opinión sobre lo que ha ocurrido hoy. Quiero que veáis las imágenes, que analicéis lo que se ha dicho y que no os dejéis llevar por las emociones del momento. Este es un tema que nos afecta a todos, porque lo que está en juego no es solo la imagen de una persona famosa, sino la manera en que consumimos la información en los medios. Espero que compartáis vuestra opinión sobre este asunto. ¿Creéis que lo que ha sucedido es aceptable? ¿Os parece justo que Isabel Pantoja haya sido tratada de esta forma en la televisión? ¿Pensáis que la demanda de Anabel y David tiene verdaderas posibilidades de prosperar en los tribunales o es más una estrategia mediática? Os invito a que compartáis vuestros comentarios, vuestras reflexiones y vuestra visión sobre este tema tan importante, porque lo que ha sucedido hoy es solo una muestra más de cómo los medios están dispuestos a traspasar cualquier límite con tal de generar audiencia. Y, si algo está claro, es que debemos empezar a cuestionar estos métodos y exigir más responsabilidad en los medios de comunicación, ya que las consecuencias de este tipo de prácticas son reales y pueden afectar no solo a los personajes públicos, sino a la sociedad en su conjunto. Atención, atención. La información que acabo de descubrir es realmente impresionante, y estoy seguro de que os va a dejar boquiabiertos. Como sabéis, Isabel Pantoja, la famosa cantante, dejó Canarias en un momento muy delicado, justo antes de que se confirmara que la hija de Anabel, su hija, se encontraba al 100% fuera de peligro. Este es un punto clave que parece estar siendo minimizado por los medios, y la forma en que se está presentando la noticia realmente hace que nos cuestionemos mucho más de lo que estamos viendo. Lo primero que me gustaría destacar es que, cuando los medios tratan una noticia de esta magnitud, a menudo no se limitan a presentar los hechos tal cual son, sino que buscan construir una narrativa que puede no tener nada que ver con la realidad. En este caso, los detalles que se están proporcionando son tan sorprendentes que nos invitan a reflexionar profundamente sobre lo que realmente está sucediendo detrás de esta historia. Este tipo de manejo informativo no es nuevo, pero lo que se está haciendo con Isabel Pantoja es verdaderamente preocupante. Es necesario que todos tomemos un paso atrás y analicemos la situación desde otra perspectiva. Los medios, con su estilo sensacionalista, están tratando de darle un giro dramático a la historia, pero lo que realmente están intentando hacer es sembrar una imagen completamente distorsionada. Y eso es lo que me gustaría que pensáramos todos. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo aquí? ¿Qué están tratando de hacernos creer? Y lo más importante, ¿por qué están utilizando este tipo de tácticas para generar más morbo y atraer a la audiencia? En cuanto a la narrativa que se ha armado alrededor de Isabel Pantoja, no puedo evitar notar cómo se manipula la información para hacerla parecer de una manera que no tiene nada que ver con los hechos reales. Es muy evidente que hay una segunda lectura que está siendo escondida, una lectura que, si se descubre, puede cambiar completamente la forma en que percibimos toda esta situación. Y, de hecho, me gustaría saber si alguno de vosotros ya ha notado esta segunda lectura antes de que yo lo comente. Quizás algunos ya lo intuyáis, pero os aseguro que lo que quiero mostrar es aún más impactante. El uso de ciertos términos y expresiones, como cuando mencionan cuatrillizos, cambia completamente el tono de la noticia. Esto no es casualidad. Al introducir este concepto de cuatrillizos en la historia, los medios intentan hacer que el asunto de los perros de Isabel Pantoja parezca mucho más importante que lo que realmente está ocurriendo con la salud de su hija Alma. Y no solo eso, sino que se da a entender que la cantante abandonó a su hija en un momento crítico para ocuparse de los cachorros de su perrita. Esto es una distorsión de la realidad tan evidente que no puedo quedarme callado. Por otro lado, lo que realmente está sucediendo es algo completamente diferente. Isabel Pantoja no abandonó a su hija por unos cachorros. La realidad es que, en un momento de crisis para Anabel, la hija de Isabel, la cantante decidió regresar a Madrid para estar presente en el parto de su perra, una situación que, aunque parezca superficial para algunos, tenía un significado muy profundo para ella. Isabel no estaba huyendo de la responsabilidad como madre, sino que estaba tratando de equilibrar las circunstancias difíciles que estaba viviendo. La manipulación mediática busca hacernos creer lo contrario,
Y ese es el peligro de estos enfoques tan sensacionalistas. Si analizamos lo sucedido con más detalle, veremos que la mudanza de Isabel Pantoja a Madrid en septiembre fue solo el comienzo de una serie de eventos que los medios han usado para armar esta narrativa. Isabel se mudó junto con Agustín, pero no estaba sola en su nueva casa. Con ella se mudaron 2 nuevos miembros a la familia, 2 adorables perritos maltés. En un principio, parecía que todo iba sobre ruedas. Pero luego, en diciembre, su promotor le regaló un nuevo miembro a la familia, un Yorkshire. En total, Isabel Pantoja tenía 3 perritos a los que trataba con un cariño desmesurado, algo que los medios no han dejado de destacar. El detalle de que uno de los perritos de Isabel se quedara embarazada y que, por tanto, la situación del parto se adelantara, fue lo que desencadenó la polémica. Isabel no podía ignorar el hecho de que uno de sus hijos perrunos estaba a punto de dar a luz, así que, en un gesto completamente natural, decidió regresar a Madrid para estar al lado de su perrita en ese momento crucial. Sin embargo, lo que los medios no mencionan es que Isabel hizo todo esto mientras su hija Anabel seguía en Canarias, lidiando con su propia crisis. La información que se está difundiendo en los medios es, en mi opinión, una manipulación total. Nos están haciendo creer que Isabel Pantoja abandonó a su hija en un momento tan crítico como el que vivía Anabel, para dar prioridad a los perritos. Pero la realidad es que la situación es mucho más compleja de lo que nos están mostrando. Isabel no abandonó a su hija en ningún momento. De hecho, la relación con su hija, aunque tensa, sigue siendo una prioridad para ella. Sin embargo, los medios no están interesados en mostrar esta parte de la historia, sino que prefieren alimentar el morbo y las especulaciones. Lo peor de todo es que los medios no solo se están aprovechando de la situación de Isabel, sino que también están distorsionando la percepción pública sobre su familia. Al presentar la noticia de esta manera, están contribuyendo a crear una imagen completamente errónea de lo que realmente ocurrió. Esto es lo que más me preocupa. El daño que pueden causar con este tipo de información es real y no se puede subestimar. El público se ve influenciado por estos titulares sensacionalistas, y eso puede tener consecuencias devastadoras. La manera en que los medios han abordado y redactado la noticia sobre Isabel Pantoja y su regreso precipitado a Madrid no solo es un ejemplo claro de manipulación mediática, sino también una muestra de cómo la información puede ser manipulada con fines sensacionalistas y para moldear las percepciones de la opinión pública. En este caso, la noticia se presenta de forma que juega con las emociones del público para crear un relato distorsionado de los hechos. En el faldón de la noticia, se menciona que Isabel regresó a Madrid cuando aún estaba ingresada la hija de Anabel por un sorprendente parto. Es importante resaltar cómo se hace énfasis en la palabra sorprendente, dando a entender que la situación de la hija de Anabel era tan dramática que merecía ser catalogada de esa manera, sin considerar en ningún momento los detalles sobre la situación real. Al utilizar esta expresión, los medios buscan que el público se enfoque exclusivamente en el sensacionalismo de la historia, y no en la realidad de los hechos. Lo que se esconde detrás de este tipo de redacción es un intento claro de manipular la narrativa, ya que inmediatamente después de mencionar el estado de salud de Anabel, se insinúa que Isabel abandonó a su hija para asistir al parto de los cuatrillizos de la perra. La forma en que se presenta esta información está diseñada para causar un choque emocional en el espectador, llevándolo a pensar que Isabel Pantoja priorizó la salud de unos cachorros sobre el bienestar de su propia hija, lo cual es una afirmación extremadamente dañina y sesgada. En lugar de ofrecer una visión objetiva de los hechos, los medios juegan con las emociones y los prejuicios del público, buscando crear una historia de conflicto, abandono y sensacionalismo. Al comparar estas afirmaciones, es evidente que se está intentando manipular la percepción de los lectores mediante la contradicción. Por un lado, se menciona que Isabel regresó a Madrid con urgencia, pero por otro lado, se insinúa que lo hizo por una razón frívola e insensible. La contradicción inherente a estas afirmaciones no es un accidente, sino una estrategia mediática que busca que el público se forme una opinión rápida y, en muchos casos, errónea. El objetivo es que la audiencia se centre en la historia negativa de una madre que abandona a su hija por el nacimiento de unos cachorros, sin cuestionar la veracidad de los hechos o el contexto de la situación. Es fundamental que como sociedad reflexionemos sobre el verdadero propósito de este tipo de noticias. No se trata solo de una historia más sobre la vida de una persona famosa, sino de una táctica que los medios utilizan para generar controversia y polarización entre el público. La manipulación de la información, a través de títulos sensacionalistas y redacciones sesgadas, tiene un impacto real en cómo las personas perciben la realidad. Los medios, al presentar la noticia de esta manera, están no solo distorsionando los hechos, sino también invadiendo la privacidad de una familia, sin ofrecerles la oportunidad de defenderse adecuadamente o presentar su versión de la historia. La realidad detrás de esta situación es mucho más compleja de lo que los medios quieren hacernos creer.
Isabel Pantoja, como cualquier otra persona, tiene sus propias razones para actuar de determinada manera, y esas razones no siempre pueden ser comprendidas o apreciadas desde una perspectiva externa. El hecho de que los medios pongan en duda sus decisiones familiares sin conocer todos los detalles es una clara violación de la ética periodística. Los medios tienen la responsabilidad de proporcionar información precisa y contextualizada, pero en lugar de hacerlo, eligen jugar con los sentimientos y las emociones del público, con el fin de obtener más visitas, más clics y más atención. El problema no solo radica en la falta de ética en la manera en que se presentan las historias, sino también en cómo estas noticias afectan la vida de las personas involucradas. Isabel Pantoja no es solo una figura pública, sino también una madre, una hija y una persona con sus propios problemas y desafíos. Los medios, al enfocarse exclusivamente en lo negativo y en lo sensacionalista, están contribuyendo a la creación de una narrativa errónea que daña la imagen de una persona sin ofrecerle la oportunidad de explicar su versión. Además, al manipular la opinión pública de esta manera, los medios están haciendo que la audiencia juzgue a Isabel Pantoja sin conocer la totalidad de la historia. Lo que está en juego aquí no es simplemente una noticia más sobre una famosa, sino una cuestión mucho más amplia sobre el poder de los medios de comunicación y su capacidad para influir en la opinión pública. Los medios, al tener un control tan grande sobre la narrativa, tienen el poder de hacer que el público forme opiniones equivocadas sobre las personas, las situaciones y las relaciones. Esto se ve reflejado en la forma en que se ha tratado la noticia sobre Isabel Pantoja, en la cual se ha distorsionado la realidad de una manera tan flagrante que incluso se ha creado una narrativa completamente falsa sobre sus prioridades y su comportamiento. Es importante que como sociedad empecemos a cuestionar los métodos que los medios utilizan para presentar la información. No debemos aceptar ciegamente todo lo que nos dicen sin cuestionarlo, especialmente cuando se trata de noticias que involucran a figuras públicas y sus vidas privadas. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en cómo informan y cómo moldean la percepción pública, y deben ser conscientes del impacto que sus palabras y decisiones pueden tener en la vida de las personas. Cuando se presenta una noticia de forma tan manipulada y sesgada, el objetivo no es informar, sino generar una respuesta emocional que no se basa en hechos reales, sino en una interpretación distorsionada de la realidad. Además, este tipo de prácticas no solo afecta a Isabel Pantoja, sino que también tiene un impacto más amplio en la sociedad en general. Cuando los medios de comunicación se enfocan en el sensacionalismo y en crear historias dramáticas, están contribuyendo a una cultura de juicio precipitado y a una falta de empatía hacia las personas que se ven involucradas en estas situaciones. Es importante recordar que detrás de cada historia hay seres humanos que merecen ser tratados con respeto y dignidad, independientemente de su estatus público. Por otro lado, el papel de la audiencia también es crucial. Al consumir noticias, tenemos la responsabilidad de ser críticos y reflexivos sobre lo que se nos presenta. Debemos ser conscientes de que no todo lo que leemos o vemos en los medios es la verdad completa, y que muchas veces lo que se nos ofrece es una versión manipulada de los hechos. Es fundamental que aprendamos a cuestionar las narrativas que los medios nos imponen, y que no nos dejemos llevar por las emociones que intentan provocar. En lugar de reaccionar de manera impulsiva ante titulares sensacionalistas, debemos tomarnos el tiempo para investigar y entender la historia en su totalidad antes de formarnos una opinión. Quiero conocer vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis sobre la manera en que se ha tratado a Isabel Pantoja en los medios? ¿Creéis que es justo lo que se está haciendo con ella? ¿O piensan que todo esto es una táctica de los medios para atraer audiencia y crear un circo mediático a costa de su imagen? Más allá de la figura de Isabel Pantoja, ¿no creéis que este tipo de noticias son peligrosas para la sociedad, ya que fomentan el juicio rápido y la falta de empatía? ¿Deberíamos permitir que los medios continúen utilizando a las personas como piezas de un juego de entretenimiento, o deberíamos exigir un periodismo más ético y responsable? Es hora de reflexionar sobre lo que consumimos en los medios y cómo este consumo puede afectar nuestras opiniones y creencias. La forma en que los medios manipulan la información tiene un impacto real en la vida de las personas, y debemos ser más conscientes de ello. La verdadera pregunta es: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que los medios distorsionen la realidad para crear historias sensacionalistas que venden, pero que dañan a quienes están en el centro de ellas? Es hora de cuestionar y de exigir más integridad en el periodismo.